Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Es momento de recordar lo que fue la maratón de la edición de la Ciudad de México en su edición 2018 y no es para menos. Recordemos que apenas hace cosa de un mes se le otorgó la certificación oro después de muchísimos sacrificios y de muchos años de estar esperando precisamente el aval de la Federación Internacional de Atletismo, lo que coloca a la gran carrera de la capital del país como una de las mejores del mundo. Le han puesto ya el banderín muy alto a la nueva administración del Indeporte de mantener precisamente ahí al maratón. La Maratón de la Ciudad de México, el evento más importante realizado por el gobierno de la capital, vivió este 2018 su edición 36. Como se recordará, las últimas 6 ediciones de esta carrera tuvieron una dinámica: coleccionar las letras de la palabra México, al igual que diferentes temáticas, como ecología, música, innovación, cultura y olimpismo, las cuales hicieron que el maratonista tuviera una experiencia inolvidable. Este 2018, al festejarse el 50 aniversario de la realización de los Juegos Olímpicos en México 1968, la maratón tuvo como temática el olimpismo, llevando al corredor a una experiencia olímpica donde pudo disfrutar de la ruta de 42.195 kilómetros, que se recorrió hace 50 años, y al llegar al Estadio Olímpico poder ser recibidos por el fuego olímpico. Enciende nuevamente el pebetero del Estadio Olímpico Universitario. La edición 2018 de la Maratón Ciudad de México fue una de las más destacadas en la historia de este evento, ya que se contó con la participación de deportistas de categoría elite, así como 42.195 corredores. Se consiguió la etiqueta oro de la IAF, la máxima distinción que puede recibir una maratón, además de la etiqueta verde, que coloca a este evento como un maratón ecológico y lo ubica entre los 10 mejores del mundo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y cambiando de tema, aquí en la Ciudad de México, en la zona sur, hay un club de un deporte que está siendo muy novedoso y que incluso tiene posibilidades de participar a nivel mundial. Se trata del Frisbee Dog. ¿De qué trata? Vamos a ver. El perro es considerado el mejor amigo del hombre, pero también es el mejor compañero para practicar deporte, y muestra de ello es el Disc Dog. El Disc Dog, pues, es un deporte que se trata de que el humano debe lanzar un disco por el aire y el perro debe atraparlo al vuelo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, como en la Liga TOS Unfetched, ya aquí dependiendo en el campo, la zona donde lo atrape es el puntaje que se logra. En la capital se encuentra el Club Ciudad de México de la Liga TOS Unfetched, el único grupo en el país que ha competido a nivel internacional con países de Europa, Sudamérica, así como Estados Unidos, en un entorno donde se juega en un campo dividido en 5 trazos y cada bloque tiene un puntaje de 0 a 5 puntos y se suma medio punto si el perro logra atrapar el frisbee en el aire levantando las 4 patas. Así es, el deporte del Disc Dog conjunta mucho esta parte de ser deportista también uno. El humano, ¿no? Tiene que aprender la técnica de lanzamiento, todo esto, y después incorporar al perro para que sea una buena pareja en este deporte. El Disc Dog es un deporte que, aparte de unir al dueño con su mascota, ayuda a los perros hiperactivos a controlar esa energía que los caracteriza. Pues mira, la mayor satisfacción es que es una opción en donde pues el vínculo que tienes con tu perro, pero ya haciendo un equipo tú y tu perro, cuando le lanzas el disco, darle el pase correcto, ¿no? Al momento de lanzar. Ese vínculo, cuando todavía hay competidores que le hablan al perro y le dicen a la derecha, a la izquierda, arriba, ¿no? Y ver que el perro ya empieza a entender estas órdenes, eso es lo mejor que puedo ver yo en este deporte. Con imágenes de Jorge Barajas e información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Muy precisamente aprovechando estas épocas navideñas, los jugadores del Arsenal tuvieron a bien hacer este video muy a propósito. La verdad es digno de admirarse la coordinación y sobre todo cómo lo hacen para tocarlo. Es un villancico muy especial, vamos a ver.
Ahí está este villancico con los cascabeles que se colocaron en los tobillos y haciendo las dominadas. Así es. ¿Cómo lo hicieron para coordinarse? Ha de haber sido algún tiempecito de práctica, pero ahí está, le salió muy bien, precisamente para festejar la Navidad con todos sus seguidores en redes sociales a los jugadores del Arsenal. Oye, además de ser cracks, también resulta ahora que son virtuosos. Muy virtuosos. Así es. ¿No? Muy. Pareciera que pudiera haber una edición ahí, ¿sí? No estoy muy seguro, creo que sí lo hicieron bien. Al rato andan sacando disco. Muchas gracias, es información deportiva. Gracias, Ricardo, buenas noches. Y uno de los temas que marcó tendencia en las redes sociales fue la activación de la contingencia ambiental.